En un mundo diseñado para mantenerte en ruido constante, el silencio es tu arma más letal. Hoy aprenderás a usar la frecuencia madre que Napoleon Hill llamó conexión con la inteligencia infinita. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha intuido que existe una inteligencia que no nace en el pensamiento lógico, sino en el silencio. Napoleon Hill lo sabía. Por eso, aunque dedicó su vida a estudiar a los hombres más ricos y exitosos del mundo, llegó a una conclusión que desconcertó a muchos. Las ideas más valiosas no se piensan, se reciben, y para recibirlas, la mente debe estar afinada. Hill explicaba que el cerebro humano no es únicamente un órgano biológico, sino un instrumento de transmisión y recepción, una antena viva, una radio mental. El problema es que la mayoría de las personas nunca aprende a sintonizarla. Viven atrapadas en ruido constante. Preocupaciones, miedos, diálogos internos repetitivos. Intentan recibir señales claras desde un canal lleno de interferencias. Y luego se preguntan, ¿por qué no llega la inspiración? ¿Por qué no aparece la oportunidad? ¿Por qué su vida parece estancada? Aquí es donde entra la frecuencia Om. Om no es una palabra religiosa. No es un símbolo cultural. Es una vibración. Un sonido primordial que, según antiguas tradiciones, representa el pulso original del universo. Pero más allá de su origen espiritual, Om es una llave neurológica. Cuando se entona correctamente, produce un efecto directo sobre el sistema nervioso, llevando la mente desde el estado de tensión hacia un estado de receptividad profunda. Napoleon Hill hablaba de la inteligencia infinita como una fuente de conocimiento ilimitado, accesible solo cuando el pensamiento consciente se aquieta, no cuando se fuerza, no cuando se exige, solo cuando se silencia. Om no busca respuestas, Om crea el espacio para que las respuestas lleguen. Cuando vibras Om, algo comienza a cambiar lentamente. El cuerpo se relaja, la respiración se profundiza, el diálogo interno se debilita, y en ese espacio que al principio puede parecer vacío, empieza a emerger una sensación distinta, claridad sin esfuerzo, ideas que no vienen acompañadas de ansiedad, comprensiones que no necesitan ser justificadas. Hill decía que los grandes líderes del pensamiento tenían la capacidad de pensar sin pensar. Entraban en estados donde la mente lógica dejaba de interferir, y desde ahí surgían los planes, las estrategias, las soluciones que parecían milagrosas para los demás. Om es la puerta hacia ese estado, pero hay algo que casi nadie explica. Al principio, la quietud incomoda. La mente acostumbrada al ruido se siente perdida cuando no tiene nada a lo que aferrarse. Por eso muchos abandonan la práctica antes de tiempo. Confunden el silencio con vacío, cuando en realidad es gestación. La inteligencia infinita no grita, susurra, y solo una mente en calma puede escucharla. Cuando entonas Om, no intentes visualizar nada, no intentes pedir nada, no intentes resolver nada. Solo siente la vibración recorrer tu cuerpo, desde el pecho hasta la cabeza, desde el abdomen hasta la garganta. Permite que el sonido haga su trabajo. Tu única tarea es permanecer presente. Después del sonido viene el silencio. Y ese silencio es el verdadero mensaje. En ese espacio pueden aparecer imágenes, palabras, sensaciones, impulsos sutiles. A veces no llega nada concreto, y eso también está bien. Hill advertía que la ansiedad por resultados bloquea la recepción. La mente debe aprender a confiar, a saber que la guía llega cuando es necesaria, no cuando el ego la exige. Con el tiempo notarás que este estado empieza a filtrarse en tu vida diaria. Respondes en lugar de reaccionar. Observas antes de decidir. Escuchas más de lo que hablas. Y sin darte cuenta, comienzas a actuar con una seguridad distinta. No arrogante, no impulsiva, sino serena. Ese es el sello de alguien que está sintonizado. Napoleon Hill afirmaba que la diferencia entre las personas comunes y las extraordinarias no es la inteligencia, sino la conexión. Algunos están alineados con la fuente de las ideas. Otros viven desconectados, operando solo con memoria, repetición y miedo. Om no te hace especial, te devuelve a tu estado natural de alineación. Ahora quiero que integres esto de forma práctica, no como un ritual aislado,
sino como un hábito mental. Cada vez que te sientas saturado, confundido o emocionalmente cargado, vuelve a Om, no como una técnica, sino como un regreso, un recordatorio de que no tienes que forzar la vida para que funcione. Cierra los ojos, respira profundo, entona Om suavemente sin esfuerzo, luego guarda silencio. No esperes nada, permite todo. Ese momento, aunque dure solo unos minutos, recalibra tu frecuencia, y una frecuencia alineada cambia las decisiones. Y decisiones distintas crean destinos distintos. Hill nunca enseñó esto de forma literal, pero lo vivió. Y quienes estudiaron su obra con profundidad lo saben. La verdadera riqueza no nace del pensamiento acelerado, sino del pensamiento alineado. Om no te da respuestas inmediatas, te da algo más poderoso. Acceso a la claridad, acceso a la intuición, acceso a la inteligencia infinita. Y cuando una persona aprende a sintonizarse, deja de caminar a ciegas, empieza a moverse con propósito, empieza a confiar, empieza a crear. Eso es código Napoleon Hill, no información, sintonía. Hay algo que Napoleon Hill comprendió antes que muchos científicos modernos. La mente humana no crea desde el esfuerzo, crea desde la armonía. Cuando la mente está en conflicto, produce confusión. Cuando está en calma, produce visión. Y esa calma no es pasividad, es alineación. Es el estado en el que la mente deja de interferir y comienza a cooperar con una inteligencia mayor. El sonido Om es la forma más antigua de recordarle a la mente cómo regresar a ese estado. No porque sea mágico, sino porque es fisiológico. Cada vibración prolongada desacelera el sistema nervioso, disminuye la actividad excesiva del pensamiento consciente y abre el acceso al subconsciente. Hill decía que el subconsciente es el intermediario entre la mente humana y la inteligencia infinita. Pero ese intermediario solo funciona cuando no está saturado de órdenes contradictorias. La mayoría de las personas vive ordenándose a sí misma todo el día sin darse cuenta. Apúrate, no falles, ten cuidado, no te equivoques. Esa presión constante crea ruido, y el ruido bloquea la señal. Om no añade información nueva, elimina interferencias. Cuando empiezas a trabajar con esta frecuencia, algo curioso sucede. Al principio la mente intenta resistirse. Aparecen pensamientos aleatorios, recuerdos, pendientes, incluso incomodidad física. Eso no es un error. Es la mente mostrando cuánta estática había acumulado. Hill advertía que cuando una persona empieza a dominar su mundo interior, primero debe enfrentar el desorden que llevaba años ignorando. Por eso el verdadero poder del Om no está en el sonido, sino en la constancia. No es una experiencia puntual, es un entrenamiento interno. Cada vez que vibras Om y permaneces en silencio después, estás enseñándole a tu mente que no necesita controlar todo para estar segura. Y esa lección, repetida día tras día, transforma tu forma de pensar sin que tengas que forzar ningún cambio. En ese silencio prolongado empiezas a notar algo nuevo, la diferencia entre pensamiento e intuición. El pensamiento empuja, la intuición aparece. El pensamiento duda, la intuición es clara. El pensamiento necesita argumentos, la intuición no los pide. Hill decía que las grandes decisiones de los hombres exitosos parecían impulsivas para los demás, pero en realidad venían de un nivel más profundo de certeza. Ese nivel se cultiva aquí. Cuando el sonido Om se disuelve y quedas en quietud, no intentes llenar el espacio. No te distraigas, permanece, aunque al principio parezca que no pasa nada, porque en ese nada se está reorganizando tu sistema interno. Es como dejar que el agua turbia se asiente. Si no la mueves, la claridad aparece sola. Con el tiempo, notarás que las respuestas no siempre llegan durante la práctica. A veces llegan horas después, o al día siguiente, o en forma de una conversación casual, una idea repentina, una oportunidad inesperada. Hill explicaba que la inteligencia infinita no responde en el formato que el ego espera, sino en el momento y la forma más efectiva para el propósito. Aquí es donde muchas personas fallan.
quieren señales espectaculares, pero el verdadero poder opera de forma silenciosa. Un pensamiento diferente, una decisión más firme, un no que antes no te atrevías a decir, un sí que antes postergabas. Esos son los verdaderos milagros, porque cambian la trayectoria completa de tu vida. SOEMS también cumple otra función esencial: armoniza emoción y pensamiento. Hill insistía en que la emoción es el combustible de toda creación, pero una emoción desordenada crea resultados erráticos. OM no suprime la emoción, la estabiliza. La lleva a un punto donde puede ser usada conscientemente. Cuando entras en este estado con regularidad, empiezas a notar que reaccionas menos desde el miedo y más desde la claridad. La urgencia desaparece, el apuro se disuelve, y en su lugar aparece algo que pocas personas conocen: calma con dirección. Esa combinación es letal para la mediocridad. Una mente calmada con propósito es imparable, no porque se mueva rápido, sino porque se mueve con precisión. Hill decía que la mayoría fracasa no por falta de talento, sino por dispersión. OM concentra, reúne, unifica. Por eso, esta práctica no es un complemento espiritual, es una herramienta estratégica, es entrenamiento mental avanzado, es preparación interna para recibir ideas, oportunidades y decisiones que no están disponibles para una mente saturada. Ahora integra esto a tu vida diaria. No lo reserves solo para momentos espirituales. Antes de una decisión importante, OM. Antes de una conversación difícil, OM. Antes de dormir, OM. No como ritual, sino como recalibración. Cada vez que vuelves a esta frecuencia, recuerdas quién está al mando. No el miedo, no el ruido externo, no las circunstancias. Tú, alineado con algo mayor. Napoleon Hill nunca dijo que la inteligencia infinita fuera algo externo que había que perseguir. Dijo que estaba disponible para quien aprendiera a aquietarse y escuchar. OM es el lenguaje del acceso. No habla en palabras, habla en claridad. Y cuando una persona aprende a operar desde la claridad, el mundo empieza a responderle de otra manera. No porque el mundo cambie, sino porque su percepción se vuelve más fina. Ve oportunidades donde antes veía obstáculos. Ve caminos donde antes veía muros. Eso es sintonizarse, eso es dominar la radio mental, eso es entender que el verdadero poder no está en hacer más, sino en alinearse mejor. Y cuando estás alineado, el siguiente paso siempre aparece.